A partir de este momento empieza Radio Trans, un programa que nace para transformar la educación, la política, el género, la salud, la economía, el arte y la cultura. ¡Ay, qué fuerte! Para construir una sociedad sin ningún tipo de discriminación ni violencia. Una sociedad con justicia social, igualdad y amor. Esto es Radio Trans, la radio que te transforma. ¡Ay, qué buses! Radio Trans, una producción de nuestraamerica.tv. Imaginaya ñañaykunas, taraykunas, guarmikunas, sutin migaela, tracacha afroandina. ¿Cómo están, amigos, amigas, compañeros, compañeres? Estamos de nuevo aquí en Radio Trans, la radio que transforma, una radio que ha nacido para transformar el arte, la cultura, la educación, la política, para construir una sociedad con igualdad de oportunidades y condiciones para todos, para todas y para todos. Mi nombre es Gaela y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Hoy me acompañan en el panel nuestra querida Maju Carrión y se suma esta semana Francesca. Francesca es arquitecta, es diseñadora. Bienvenida, Francesca. Muchas gracias. Estoy feliz de compartir justo este espacio, por darme la oportunidad de compartir un poco la opinión, ¿no? Sobre todo. Sí, queremos además aprovechar para enviarle un saludo y un abrazo enorme a Catalina. Ella en este momento está de licencia. Desde acá deseamos que te recuperes pronto, Cata, y que vuelvas aquí a tu manada feminista, a tu manada trans. Bueno, chicas, estamos de nuevo aquí en un nuevo programa. Hola Gae, hola Franchi, bienvenida. Muchas gracias. Cata, te queremos, tienes que volver, hermana. Bueno, acá pues con las noticias de la semana. ¿Qué tal, Gaela? ¿Cómo has estado? Yo estoy recontra renovada, llena de energías. Acabo de llegar de Cusco. Estuve participando en la tercera edición de la Semana de la Memoria LGTBI que organiza Lesbia, Kashkan Iragmi, organizaciones LGTBIs del sur del país, ¿no? Y muchas veces se cree que hay personas LGTBI solamente en Lima, pero en la realidad las personas, la diversidad sexual y de género existen en todo el país, en todo el mundo. Hemos existido desde siempre, antes de que nos impongan un sistema binario, antes de que vengan a imponer la heterosexualidad, ¿no? Ya existía la diversidad sexual y de género y lo hemos vuelto a decir fuerte y claro en Cusco durante estos días que se ha dado la Semana de la Memoria LGTBI. Más bien quería aprovechar para comentarles qué es lo que vamos a tocar hoy día, ¿no? Hoy día vamos a hablar acerca de la necesidad de avanzar hacia una asamblea constituyente aquí en el Perú para poder lograr construir una nueva constitución que amplíe derechos, que redefina un nuevo pacto social para los diversos pueblos que habitan este país y que pueda permitir que se reparta nuevamente el poder, dejando atrás la constitución fujimorista de 1993 que nació en un golpe de Estado, que nació el 5 de abril, una constitución de la dictadura que solamente ha profundizado las desigualdades. Para ello hemos invitado a Aida García Naranjo. Ella es exministra de la Mujer, una compañera de luchas, y nos va a acompañar para poder hablar sobre este tema, porque creemos que es sumamente necesario caminar hacia una nueva constitución que se dé a través de una asamblea constituyente que recoja todas las voces y que permita poder ampliar los derechos de todas las personas sin dejar a nadie atrás, ¿no? Además, hablaremos también sobre la vivencia de las personas LGTBI y esta vez exploraremos ¿qué sucede cuando en lugar de apoyo hay rechazo hacia los hijos, hacia las hijas, hacia las hijas de la diversidad sexual? Vamos a hablar sobre ese tema y sobre algunos casos, sobre algunas vivencias con respecto a esa temática con Cecilia Villanueva. Ella es madre de una persona LGTBI
y por tanto es una voz autorizada para reflexionar al respecto. Pero antes creo que es necesario hablar sobre la coyuntura. Esta semana, como ustedes saben, compañeras, se presentó en el Pleno del Congreso la primera ministra Mirta Vázquez para pedir el voto de confianza. Se dijeron un montón de cosas y al final se tuvo que suspender la sesión por el lamentable fallecimiento del congresista Herrera de Perú Libre, ¿no? Sin embargo, la sesión se reprogramó hasta el próximo 4 de noviembre. Si bien se dijo que era debido a la agenda del Congreso de la Premier y de la Premier, muchas bancadas han dejado en suspenso su decisión de dar la confianza a Mirta Vázquez, a pesar de que ya han escuchado. Esto genera sin duda mucha inestabilidad política, perjudicial en estos momentos, ¿no? Porque esta crisis finalmente impacta de manera negativa en los bolsillos de quienes menos tienen, ¿no? Yo al respecto tengo varias reflexiones y creo que no solamente es el voto de confianza, sino también la manera en cómo los medios de comunicación están abordando esto, la hipocresía con la que se expresan, ¿no? Y por último también creo que es necesario poner sobre la mesa el pleno descentralizado que hubo en Cajamarca, donde la población de las regiones de este país han rechazado a los golpistas. Es necesario también poner sobre la mesa el esfuerzo que está haciendo el gobierno por descentralizar sus procesos, sus decisiones. Y hemos visto cómo durante los últimos días han llevado a cabo una sesión de gabinete, un consejo de ministros en Cusco, ¿no? Y han abordado distintas problemáticas. Y creo que eso es saludable. Hay muchos errores en este gobierno, pero lo que sí hay es ánimo de cambio. Lo que sí hay es ánimo de diálogo. Lo que sí ha demostrado el Ejecutivo durante todos estos meses es las ganas de poder escuchar a la población y de darle solución a las principales problemáticas del país. Ay, Gaela, ¿por dónde empezamos con este tema del voto de confianza para la congresista, para la compañera Mirta Vázquez? En primer lugar, yo estoy contenta por el hecho de que la compañera en su discurso también nos ha visibilizado, ha hablado sobre las personas LGTB, sobre la diversidad sexual. Es una compañera feminista, ya además está decirlo de que ella pues está planteando cambios, ¿no? Que de repente a muchas bancadas no les puede gustar, pero yo creo de que en su momento se verá. Espero de que ahora este 4 de noviembre que se van a volver a reunir los congresistas, reflexionen, las bancadas golpistas reflexionen, qué es todo el daño que están haciéndole a la estabilidad de nuestro país, ¿no? Y una cosa que sí quería recalcar, que de repente no se ha visto en la tele, porque obviamente tú sabes que los canales de noticias solamente pasan la noticia que les conviene, ¿no? Buses. Cómo han reprimido a un grupo de manifestantes que estaban a favor del voto de confianza y que están vigilando que este Congreso cumpla con el pueblo, cumpla con las demandas que el pueblo le ha encargado a este presidente, al señor Castillo. No le ha encargado nada a la señora Fujimori ni a su bancada. Así que lo que ellos tienen que hacer es darle el voto de confianza a la Premier, y por eso esta gente, estos grupos organizados han estado defendiendo la voz del pueblo a las afueras del Congreso, y ha venido como siempre la resistencia, ¿no? O la pestilencia a golpearlos, tirarles cosas, amenazarlos y bueno, como siempre con sus costumbres bajas que tienen ellos, ¿no? Yo creo que en este momento es un espacio y un tiempo de responsabilidad social, ¿no? Que tienen que hilar fino, tener con mucha seguridad las decisiones correctas, no solo para gobernar separadamente en las partes tanto del Congreso como del Ejecutivo, sino también en el hecho de poder dialogar. Yo creo que la ministra ha dado ese paso intentando ser la persona que justamente logre consensos, pero ha sido difícil encontrar una pared prácticamente en el otro lado. Entonces, yo espero que esta parte que está siendo confrontativa pueda darse un momento para reflexionar no solo lo que ellos quieren como propios
argumentos, como propios discursos, sino también pensando justamente en el pueblo que los eligió. Totalmente. Sí, yo creo que hay varias cosas sobre la mesa, ¿no? Y yo también quiero rescatar no solo que se nombró por primera vez a las personas de la diversidad sexual y de género en un discurso de investidura, sino que además pasó lo que veníamos anunciando en el programa pasado, ¿no? Por primera vez, una política de gobierno incluye la transversalización del enfoque de género. O sea, esto demuestra que hay una apertura de la primera ministra de poder asumir compromisos reales con el pueblo. No solo en el discurso, compañeras, sino que además también en los hechos. Hace poco nada más, la presidenta del Consejo de Ministros se apersonó a Apurímac para poder solucionar, ¿no?, un problema, y creo que a través del diálogo han llegado a algunos acuerdos con la población apurimeña, ¿no? Eso nos demuestra que es una política, que es un ejecutivo que está dispuesto al diálogo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí es sumamente necesario exigir que el Congreso le dé el voto de confianza y que además los deje trabajar. Porque puede pasar que les dé el voto de confianza y se ponga a interpelar ministros por puro prejuicio, ¿no? Y sí, poniendo siempre piedras en el camino. Bueno, ya sabemos cómo son pues las prácticas de los golpistas, ¿no? Porque estamos seguras de que pues su visión está en la vacancia, ¿no? Y espero que reflexionen por el bien de nuestro país, espero que reflexionen por el bien de la gente más pobre, más necesitada, que le hace demasiado daño a nuestra economía, que ellos estén en ese plan de querer ponerle zancadillas pues al presidente. Si se logra dar este voto de confianza, no puede ser un voto vacío, ¿no? Como lo estabas mencionando, no puede ser que se torne solo para pasar el momento o para cumplir con lo que ya se exige desde las calles. Tiene que ser un voto con mucha presencia, con mucha responsabilidad, justo dando el paso a seguir en un solo camino que hasta ahora no se ha podido ver. Así es, el pueblo espera el voto de confianza, señores congresistas. El pueblo espera que asuman su rol como congresistas, que legislen, que fiscalicen, pero no en base a los prejuicios, sino hechos reales y concretos que puedan ponernos como en medio de una sociedad que vaya en un desarrollo que no deje a nadie fuera. Así que es sumamente necesario que tomen conciencia de su rol en medio de todo este momento. No necesitamos una crisis más, necesitamos poder avanzar. Y avanzar implica poner todos nuestros esfuerzos para que le vaya bien a este gobierno, para que avancemos como país, para que podamos seguir caminando hacia adelante y empujando cambios positivos, ¿no? Así que nos vamos a la primera pausa del programa, pero luego de la pausa conversaremos sobre la necesidad de tener que contar con una asamblea constituyente y hablaremos sobre este tema con Aida García Naranjo, con nuestra querida Mocha. Ya volvemos, no se vayan. En breve regresamos con Radio Trans, la radio que te transforma. Nuestra América en disputa. Todo el contexto político-económico que rodea a nuestros pueblos con el análisis de especialistas desde una perspectiva de justicia social. Nuestra América en disputa. La realidad que no verás en los medios hegemónicos. Todos los jueves en vivo y simultáneo por las redes sociales de nuestraamerica.tv y Telesur. Y sábados en la pantalla broadcast de Telesur. Ubica tu horario. Nuestra América en disputa. Nuestraamerica.tv es un canal de televisión independiente de ámbito latinoamericano que se transmite por internet y que promueve la democratización de la comunicación social. En Nuestraamerica.tv puedes encontrar contenidos políticos, sociales, económicos, culturales, históricos, de género y feministas que aportan a la transformación de la sociedad. Síguenos en redes como Nuestraamerica.tv o busca todo nuestro contenido en www.nuestraamerica.tv.
Mesa Política, un espacio de opinión y análisis crítico de la realidad nacional e internacional. Entrevistas para combatir la desinformación y la posverdad. Mesa Política, estreno todos los viernes por las redes sociales de Otra Mirada y nuestraamérica.tv. Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma. Radio Trans. Ya estamos de vuelta aquí en Radio Trans, la radio que te transforma en un programa no apto para golpistas, para vacadores y para políticos picones que solo ven sus intereses personales por sobre la mayoría. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la necesidad de avanzar hacia una asamblea constituyente en el Perú. Para poder dialogar al respecto nos acompaña vía telefónica Aida García Naranjo, más conocida como Mocha. Nuestra querida Mocha es educadora, magíster en género y políticas de igualdad, es doctora honoris causa del Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales, ha sido embajadora del Perú en Uruguay, representante permanente del Perú en Aladí, ha sido ministra de la mujer desde donde ha luchado muy fuerte por los derechos de las mujeres y las personas LGTBI, ha sido también regidora metropolitana, pero sobre todo es una activista de izquierda y socialista que integra el partido Nuevo Perú. Bienvenida, Mocha, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, es un gran gusto, gracias por la presentación tan generosa, un abrazo, las quiero mucho. Quizás yo me defino de la mejor manera como activista incansable, y efectivamente estoy con ustedes, les quiero y felicito que tengan este programa y esta gran oportunidad de expresarse y de dirigirse a todo el público que las escucha. Gracias, Mocha, por ese aprecio. Aquí nosotras somos conscientes de que es sumamente necesario avanzar hacia una nueva constitución que se dé a través de una asamblea constituyente que permita recoger todas las voces, ¿no? Sabemos que hay mucha resistencia, pero la mayoría de esa resistencia es producto de la desinformación. Por eso queremos aprovechar este diálogo contigo para poder romper algunos prejuicios, para poder compartir información y para poder dejar claro por qué es importante una asamblea constituyente, por qué es necesario ponerle fin a esta constitución de la dictadura. Sabemos que una nueva constitución no va a resolver todos los problemas del país de la noche a la mañana, pero sí nos va a dar mejores condiciones para poder ir empujando cambios positivos, para poder ir avanzando sobre cambios estructurales que necesita este país. Así que, Mocha, quería preguntarte ¿por qué tenemos que cambiar esta constitución nacida de la dictadura? Mira, claro que sí. Quizás lo primero es hacer un poquitito de historia, ya que, en fin, siempre la comunicación tiene que ser informativa y educativa. En el Perú ya tenemos 12 constituciones, o sea, nunca hay que tener temor a cambiar y a revisar nuestras constituciones. Eso lo hacen todos los pueblos. El Perú tiene 12 constituciones y en el siglo pasado, en el siglo XX, hemos tenido ya 4 momentos constituyentes, llamados congresos constituyentes o asambleas constituyentes. El nombre, digamos, no es lo determinante. La hemos tenido en 1919 con Leguía, la hemos tenido en 1931 con Sánchez Cerro, la hemos tenido en el 78-79 con Morales Bermúdez y la hemos tenido en el 93 con Fujimori. Lo primero es importante cambiarla para decir que ya venció su tiempo. Esa constitución tiene más de 28 años. Nosotros cuando fuimos a votar en ese momento, fue un domingo 31 de octubre del año 93, efectivamente asistieron a votar 7.200.000 personas, por hablar en cifras redondas, ¿no es cierto? 3.700.000 votaron por el sí y aprobaron la Constitución, y 3,5 millones apoyaron, digamos, votamos por el no.
entre ellos nosotros, porque estamos en contra de esa constitución que surgía de la dictadura a gusto y modelo, por supuesto, del dictador Fujimori, que recién había dado un autogolpe. Entonces, hoy día somos 25 millones y medio de las personas que votamos. Es decir, tú y las compañeras que acompañan este programa radial, ninguno votó por esa constitución. Ya no representa la juventud, ya no representa 18 millones y medio que no votaron por esa constitución. Y por lo tanto, estamos en un nuevo siglo, va a cumplir casi 3 décadas esa constitución, ha perdido vigencia, ha sido modificada más de 25 veces ya, y por supuesto tiene que ser cambiada. Por lo tanto, lo primero es alentar a que no tengamos temor. Todos los países hacen modificaciones constitucionales, se ha hecho ya en todo Sudamérica, y recientemente se está discutiendo en estos momentos también en Chile. Entonces, es un poco para tener un marco histórico y saber que no estamos ante una novedad, estamos ante un hecho popular de las ciudadanías que sistemáticamente modifican y actualizan sus constituciones acorde a los tiempos. El Perú requiere una constitución del siglo XXI. La que hizo Fujimori corresponde al siglo anterior. Por lo tanto, se requiere, digamos, que esos 18 millones y medio de personas que no votaron por esa constitución tengan la gran oportunidad de tener unas nuevas reglas en ese país que necesita indudablemente modificaciones. Querida Mocha, te saluda Maju. Hola, Maju. Es un gusto. El gusto es mío. Que primero que nada quería agradecerte por tu labor pedagógica, siempre colaborando con la formación de nuevos cuadros que recibirán pues la posta de la lucha social por todos los derechos y derechos de todos y todas, ¿no? Bueno, entrando al tema de la Constitución, como una mujer de la política y activista que tienes muchos años en esto, cuéntame, ¿tú crees que estamos en un momento constituyente, teniendo en cuenta también que en estos momentos se está como que reagrupando también las fuerzas conservadoras, tanto en el espectro de la derecha como de la izquierda política? ¿Cuál es tu opinión del momento, tu lectura del momento? Claro que sí, Maju. Es un gusto, un abrazo también felicitaciones a ti, no solo a Gaela por ese programa, y decir, yo creo que ya estamos en el momento constituyente. ¿Qué elementos nos pueden llevar a hacer esa afirmación de manera tan definitiva? Es decir, tenemos en la calle gente que está firmando un kit porque no se cambia la Constitución. Tenemos otra gente también en la calle firmando 3 kits porque se cambia la Constitución. Y en el debate electoral previo a la primera vuelta y a la segunda vuelta, hay diferentes organizaciones políticas que plantearon 2 temas. Uno, por cambiar toda la Constitución, y otro, por solo modificarla. Eso es ya un momento constituyente. El Perú vive una crisis sistémica en donde ha habido crisis en el Ejecutivo. Recordemos que recién hemos tenido 4 presidentes en 5 años. Hemos tenido 2 congresos. Estamos entrando al 3er congreso. También hay crisis en el Legislativo. Hoy día el Poder Legislativo es rechazado por el 71% de la población. Hemos tenido crisis en el Poder Judicial. Hemos destituido al fiscal de la Nación. Se ha destituido el Consejo Nacional de la Magistratura. Estamos a la espera de extraditar jueces y presidentes. Tenemos a los mandatarios o encarcelados y uno de ellos suicidado el día que llegó la justicia efectivamente a tomarle cuentas. Eso es un momento destituyente. Esta crisis de régimen, esta crisis sistémica, que no es solamente de coyuntura, no es solo de gobierno, habla del cierre de un ciclo, y quizás dicho en los términos del gran pensador italiano Gramsci, es decir, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, pero estamos en ese tránsito, en ese nuevo momento que acaba con lo destituyente, inicia con lo constituyente, porque el conjunto de las fuerzas del país han puesto el debate constitucional como centro. Ese es el momento constituyente. No habrá empezado el proceso porque no se produció el referéndum, ya sea para mantenerla o para desecharla. Pero no tendríamos por qué tener miedo a una cosa tan democrática como hacer una consulta nacional
para que la opinión del pueblo peruano, de la ciudadanía, de toda la población, se exprese diciendo si la quiere cambiar o no la quiere cambiar. Entonces, este es un tema democrático, este es un tema popular, este es un tema participativo, y el único que tiene el poder constituyente es el pueblo, es la población. Solo la población tiene el poder constituyente. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial son ya los poderes constituidos que surgen de este poder constituyente, que es el pueblo que lo otorga. Entonces, por supuesto que yo soy una defensora de que avancemos en el sentido de la historia, hacia adelante, hacia la progresividad, hacia las modificaciones, hacia los cambios. Estamos en un momento en que lo que se debate es el continuismo hacia la vieja normalidad o es el cambio a nuevas modificaciones que el Perú necesita en el conjunto de terrenos, no solamente en el terreno de la economía. Necesitamos hacer cambios en la política ambiental, necesitamos hacer cambios en la política educativa, necesitamos hacer cambios en la política de salud, necesitamos hacer cambios en las políticas de igualdad, género, diversidad, disidencias, necesitamos hacer cambios en la Constitución en el lenguaje inclusivo, necesitamos hacer cambios en las pensiones, necesitamos hacer cambios en la justicia fiscal y tributaria, necesitamos hacer cambios en los temas pensionarios. Entonces, no es que se requiere, digamos, una pinturita, digamos, que haga una pequeña modificación, cuando el Perú requiere de cara al siglo XXI, que ya está en su tercera década, cambios efectivamente que beneficien a la mayoría de la población. Y eso lo tenemos claros absolutamente todos los peruanos, porque mayoritariamente la población ha elegido por el cambio, que siendo el cambio siempre lo más difícil, porque lo más fácil es el continuismo, es la inercia, es no hacer olas, es que nadie se modifique, cuando el Perú necesita profundas modificaciones, ¿no? Querida Mocha, buen día, te saluda Francesca. Hola Francesca, qué gusto, un abrazo también a ti. Un abrazo. Justo entrando en esta materia, ¿no?, de los cambios que se vienen a partir de estas decisiones, en materia de derechos, ¿cómo podría ser este proceso una oportunidad política para las personas trans? Bueno, sería una gran oportunidad para las personas trans porque hay banderas que están levantando todos los movimientos trans, los movimientos de diversidad, los núcleos de disidencia, porque digamos, nosotros estamos en una gran revolución. El mundo, efectivamente, recordemos que desde los Beatles tienen su canción Revolución. No tenemos ni siquiera que asustar de ese nombre. Eso implica cambios, modificaciones. Hay que hacer cambios que tienen que ver con reconocer los derechos a la identidad de género. Hay que hacer cambios en relación a los derechos de igualdad frente al tema del matrimonio, frente al tema de la herencia, frente al tema de la adopción, frente al tema de reconocimiento, frente al tema igualitario y inclusivo en la escuela, frente efectivamente a la propia identidad, frente al conjunto de lo que nosotros denominamos derechos humanos. Somos parte nosotros del progresismo en el mundo que implica asumir, digamos, la igualdad de derechos de la totalidad de la población. Y esto indudablemente será beneficioso, ¿no? Yo creo que hay un movimiento importante de las diversidades, de los grupos trans, con los que trabajo hace muchísimos años. No es un tema que recién aparece, es un tema que tiene por lo menos 3 décadas y media. Entonces, me ha tocado trabajar con las LID, con lesbianas independientes, feministas, socialistas. Me ha tocado trabajar con el MOR, el Movimiento de Homosexuales de Lima. Me ha tocado, efectivamente, acompañarlas hace 2 semanas con esta iniciativa nueva de trans, ¿no? Entonces, yo saludo que haya en el conjunto de esas iniciativas y creo que es muy positivo. Creo que tenemos que aprender a estar unidos en la diversidad, en la, digamos, en aceptar nuestras diferencias y, en fin, apelar a lo que decía pues Arguedas. El peruano no es uno solo. Durante años nos hemos pasado pretendiendo definir qué es un peruano, qué es una peruana, ¿no? Mariátegui puso el acento en el indio, Negreiro puso el acento en el criollo, otros pusieron el acento como Garcilaso de la Vega en el mestizo, pero efectivamente Arguedas, en su estudio de la persona, del ser humano, hablaba de la convivencia feliz de todas las sangres, aceptándola en el conjunto de nuestras diversidades y ser capaces de que esas diversidades
construyan pues una nación plural. Nosotros no podemos tener un único molde para el peruano, para la peruana, para los trans, para el conjunto de las diversidades. No hay un único molde de ser peruano o peruana. Y eso es una cosa que el pluralismo nos lo tiene que permitir. No ser pluralista es ser justamente totalitario, ser una persona de exclusiones, cuando tenemos que ser una sociedad capaz de ser incluyente con el conjunto de las diversidades, con el conjunto de las disidencias. En el Perú no solamente hay una contradicción, la vieja contradicción de trabajo y capital es una contradicción importante para los trabajadores, pero efectivamente hay un conjunto de otras contradicciones que tienen que ver con la clase, con la etnia, con la economía, con la región, con la edad, que tienen que ser incorporadas como diferentes dimensiones que tenemos, cuidamos todos los seres humanos en el mundo, ¿no? Y este es un proceso paulatino que crece en el mundo entero. Es importante reconocerlo, aceptarlo y incluirlo. Así es, tenemos la tarea entonces de empujar una nueva constitución que surja del diálogo, de la discusión, del debate, de un proceso que pueda aglutinar las distintas voces, las distintas poblaciones, los distintos peruanos, las distintas peruanas, los distintos peruanos en toda su diversidad, como bien planteas, Mocha. Ojalá podamos tener otra oportunidad para tocar mucho más a fondo este tema, porque creo que sí es necesario que las mujeres se apropien de este proceso constituyente, que la diversidad sexual, que las disidencias, que las personas trans puedan ser parte de este proceso y exigir no solo derechos para las personas trans, sino derechos y mejores condiciones de vida para todas las personas. Y eso pasa por aprobar la identidad, las leyes de identidad de género dentro de todo el marco constitucional, dentro de todo el marco legal, pero también luchar con esa misma intensidad por salud pública, por una educación de calidad, por agua potable para todos nuestros hogares, ¿no? Así que gracias, Mocha, por esta rica entrevista. Quiero comprometerte públicamente para tener una actividad, una jornada para analizar ese tema a fondo desde Vivencias Trans. Encantada, encantada. Además, yo la saludo por la fuerza que ustedes tienen en esa vivencia tan potente que tienen y con tan gran capacidad de comunicación, de llegada, de ser asertivas, de ser propositivas, de tener voluntad de seguir caminando. Lo único que nos toca es reconocer que estamos en la dirección correcta y que lo único que hay que hacer es poner el pie en el acelerador. Vamos para adelante, vamos por más, por supuesto que sí. Adelante, Mocha, adelante, nos vamos por una nueva constitución. Así, con las palabras de la Mocha, nos vamos a una pausa y regresamos en Radio Trans después de la pausa para hablar acerca de las consecuencias que trae consigo el rechazo familiar a los hijos, hijas e hijes LGTBI. Ya regresamos. En breve regresamos con Radio Trans, la radio que te transforma. Nuestra América en disputa. Todo el contexto político-económico que rodea a nuestros pueblos con el análisis de especialistas desde una perspectiva de justicia social. Nuestra América en disputa. La realidad que no verás en los medios hegemónicos. Todos los jueves en vivo y simultáneo por las redes sociales de nuestraamerica.tv y Telesur. Y sábados en la pantalla broadcast de Telesur. Ubica tu horario. Nuestra América en disputa. Nuestraamerica.tv es un canal de televisión independiente de ámbito latinoamericano que se transmite por internet y que promueve la democratización de la comunicación social. En Nuestraamerica.tv puedes encontrar contenidos políticos, sociales, económicos, culturales, históricos, de género y feministas que aportan a la transformación de la sociedad. Síguenos en redes como Nuestraamerica.tv o busca todo nuestro contenido en www.nuestraamerica.tv. Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma. Radio Trans. Vuelta aquí en Radio Trans.
En este bloque abordaremos una reflexión, un diálogo acerca de cuáles son las consecuencias del rechazo de la familia hacia los integrantes LGTBI, hacia los hijos, hijas, hijes de la diversidad sexual y de género. Y para eso hemos invitado a Cecilia. ¿Por qué? Porque este es un bloque bastante delicado, pero importante, ¿no? Y queremos abordar qué sucede cuando en lugar de amor y comprensión hacia un hijo de la diversidad sexual y de género, la familia reacciona con rechazo y expulsión del hogar. ¿A qué realidad se enfrenta una persona de la diversidad sexual y de género cuando es echada de su casa, cuando recibe rechazo? ¿Qué es lo que tiene en el camino, ¿no? La transfobia, la homofobia, la lesbofobia, la bifobia, ¿no? Entonces, para hablar sobre esta realidad dolorosa que conocemos muchas de las personas de la diversidad sexual y de género y que ya es hora de poder combatir con más fuerza para poder cortar el silencio, hemos invitado a Cecilia Villanueva, quien es madre católica y activista pro LGTBI. Cecilia Villanueva se hizo conocida a mediados del 2016 por una foto en la que aparecía portando un cartel original donde se leía el texto: esta mamá marcha por la vida de su hijo homosexual, usando el logo de la Marcha por la Vida. ¿Por qué lo hizo? Porque el padre de su hijo es miembro de una ONG conservadora, coorganizadora de la famosa Marcha supuestamente por la Vida, ¿no? Organización que no solo se opone al aborto, sino también al control de la natalidad e incluso expresa rechazo y odio hacia las personas LGTBI, ¿no? Bueno, yo conozco personalmente a Cecilia, conozco también a quien motivó el cartel y para mí es un honor tener aquí a Cecilia en el programa. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Buenos días, Aela, buenas tardes también con todos. Ya estamos casi empezando la tarde. Muy contenta, feliz de poder compartir este espacio tan lindo que yo sigo y les acompaño desde el principio. Siempre las sigo y con gusto y con orgullo, ¿no? Ya que en tu caso, Gaela, yo te conozco personalmente y me alegra mucho el desarrollo, el crecimiento que tienes y con tus compañeras también. Gracias, Cecilia. Yo creo que eso también marca un poquito, ¿no? La necesidad de tener que hablar sobre temas incómodos, temas dolorosos, temas también muy bonitos, ¿no? En esta oportunidad queremos hablar acerca del rechazo, de la violencia, de las dificultades a las que se enfrenta una persona LGTBI cuando recibe el rechazo de sus padres, cuando recibe el rechazo de su familia. ¿Por qué, Cecilia? Porque la semana pasada estuvimos hablando acerca de las infancias trans e invitamos a Silvia. Silvia nos comentaba acerca de lo difícil que había sido para ella abordar y aceptar, respetar a su hijo trans, ¿no? Pero que pronto ella pudo recibir información y hoy ama a su hijo, pelea por su hijo trans y entonces nos pareció una historia conmovedora, pero que además ha terminado con un final feliz porque la mamá apoya a su hijo, porque la mamá va a hacer otras actividades para poder concientizar a otros padres, a otras madres. Sin embargo, esa no es la realidad de todas las personas LGTBI. Muchas somos echadas en nuestras casas, tenemos que enfrentarnos al frío, al hambre, dormir en los parques, tener que entregar nuestro cuerpo por unas cuantas monedas o soportar mucha discriminación a veces dentro de nuestros propios hogares, ¿no? Y por eso queríamos compartir contigo algunas preguntas y reflexionar acerca del tema, ¿no? De repente lo primero es preguntarte, Cecilia, ¿por qué motivos se da el rechazo hacia los hijos de la diversidad sexual, hacia las hijas lesbianas, hacia los hijos gays, hacia las hijas trans? ¿Cuáles son los casos que más has escuchado, Cecilia? Bueno, básicamente, como tú bien dices, cada caso es distinto, ¿no? En tanto cada familia, la historia, la forma en que esa familia
afronta y resuelve el tema de la diversidad sexual, tanto en orientación o identidad misma, el tema en general de diversidad sexual, es distinto, ¿no? Sin embargo, algo que suele estar bastante presente son las pautas de crianza, las formas de crianza, los valores inculcados, los prejuicios, los temas religiosos también, y en países de Latinoamérica el machismo, ¿no? Bastante presente también. Tanto para ese padre de familia que viene de una formación patriarcal, heteronormativa, y que descubrir o enfrentar que tiene un hijo homosexual va con no solo que es una impresión para él, sino hasta vulnera el supuesto machismo, ¿no? Su propia masculinidad ante el círculo de amigos, de trabajo, ¿no? Entonces son temas muy difíciles de manejar para este padre. Y en el caso de ser un tema de identidad trans, más aún, ¿no? Porque es enfrentar que de entre sus hijos, una que era una hija, porque nació biológicamente con sexo femenino, vale decir con vulva, de repente en determinada etapa de su adolescencia, de su juventud, pretende o se atreve a manifestar su real percepción, ¿no? De género. Y digo adolescencia y juventud, porque es lo que se ha visto y lo que se ve en nuestro país. Sin embargo, en otros países de Latinoamérica y del mundo ya se habla bien claro de infancias trans, ¿no? De niñez trans. Estamos hablando 4, 5, 6 años. Que el niño, desde que adquiere el lenguaje, manifiesta cómo se percibe, ¿no? Y percibirse una disonancia con el género biológico y el autopercibido. Entonces, regresando un poco a tu pregunta, es eso, es machismo, es el temor al que sus hijos sean rechazados, el temor a lo diferente, a lo desconocido, la ignorancia, y muchas veces el tema de prejuicios religiosos, ¿no? Fuera la religión que fuera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cecilia? Te saluda Maju. ¿Cómo estás, Maju? ¿Qué tal? Qué gusto tenerte aquí, querida. Quería preguntarte, dentro de tu experiencia, ¿no? ¿Qué le sucede a los hijos o hijas, hijos, hijes rechazados? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde se dirigen cuando reciben este rechazo de sus padres, de su seno familiar? Exacto, eso es algo bastante doloroso, donde la población de hijos, hijas, hijes son los más vulnerados, los que están en situación de mayor vulnerabilidad cuando se trata en temas de jóvenes, adolescentes trans, ¿no? Sucede un rechazo más fuerte, más violento, más brusco, más crudo, ¿no? Que tan solo es el tema de la orientación, a quien dirigen nuestros hijos su afecto erótico y afectivo, ¿no? Entonces, lamentablemente, la verdad es que a donde van es a la calle, a buscar apoyo en las calles, cuando no hay incluso alguien dentro de la familia que pueda ser un aliado, una aliada, y no hay otro lugar que les preste un soporte, porque un par sería un amigo, otro adolescente, otro chico, otra chica, que no puede llevar a su casa, donde ya a duras penas la pasa mal, a otro amigo, ¿no? Entonces, hay una estadística, hay una autora que es Katie Ryan, que ella trabajó en la Universidad de San Francisco, hizo una investigación, lamentablemente no es muy reciente porque estos temas aún no se le da la importancia de vida, pero ella señala que desde la adolescencia hasta más o menos los 25 años, cuando un joven de la comunidad, sea por tema de homosexualidad o transgeneridad, es rechazado de su familia, tiene una probabilidad 8 veces mayor de haber intentado suicidarse, una probabilidad casi 6 veces mayor de presentar altos niveles de depresión,
una probabilidad 3 veces mayor de consumir drogas y 3 veces mayor también de correr un alto riesgo en lo que es infectarse por temas de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, la conclusión de este estudio fue que a mayor rechazo familiar, el riesgo aumentaba. A menor rechazo, el riesgo disminuía. Entonces, con estas cifras, con esta conclusión, ¿qué más información, qué más claridad, qué más conocimiento necesitaría un padre o una madre para saber que ya lo que su hijo, su hija vivió ya fue bastante violento? En mi caso, sí, perdón. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Buen día, te saluda Francesca. Hola Francesca, ¿qué tal? Justo estábamos hablando, ¿no?, de estas consecuencias que podría tener el rechazo justamente a toda nuestra diversidad. Ahora, ¿cuáles crees tú que son desde tus perspectivas las consecuencias psicológicas justamente de este rechazo? Y además, ¿cómo podemos evitar que se dé? ¿Qué acciones podemos tomar para prevenir? Mira, a nivel psicológico, yo lo que puedo comentar en base a mi experiencia son las siguientes. Por un lado, una baja autoestima. Por otro lado, inseguridad. Tendencia a la introversión, al ensimismamiento, porque estamos hablando de un niño, una niña, que desde pequeño no pudo desenvolverse libremente. El ámbito de colegio, el ámbito de la casa, familia extendida, en sus amistades de la calle, en su barrio, siempre vivía con temor a ser descubierto, descubierta. ¿Por qué? Por el estigma, ¿no? Porque veían en el colegio y en el barrio y en la familia qué es lo que les iba a suceder si se descubría que era un maricón más, que era un mariquita más, ¿no? Un gay, un maricón. Entonces tenía que vivir esa persona, ese niño, esa niña, ocultando todo esto, ¿no? Por eso que es tan importante la educación sexual, obviamente el enfoque de género a nivel transversal que se dicte en las escuelas, pero mira qué diferente sería. Yo escuché el programa la semana pasada de Silvia, escuché todo lo que ella comentaba, y es así. ¿Y qué diferente sería si en el colegio, cuando dan las charlas en los primeros grados, nos dijeran, además de otros temas, de la comunicación en la familia, el presupuesto, los hermanos y todo lo demás, nos dijeran también temas de diversidad sexual, con la naturalidad que debe ser manejado? Y si nosotros tuviéramos un nivel básico nada más de información, de formación en estos temas, cuando nos sucediera, sabríamos cómo enfrentarlo, sabríamos que es una condición más del ser humano, que esta diversidad enriquece nuestras familias, enriquece nuestros hogares, enriquece una empresa, un trabajo, ¿no? Y que esto que sucede es básicamente por el desconocimiento en muchos casos, y en otros pocos, lamentablemente, como fue el caso de mi hijo, como Gaela mencionaba, el padre de mi hijo, que lo rechaza por ser un activista homosexual, no es que no sepa de qué se trata la orientación sexual, no es por desconocimiento, no es por ignorancia. No solamente no solo por eso, sino también creo que es por facturar, ¿ah? Pero bueno, así como hay rechazo de parte de su padre, hay mucha gente que ama, que quiere, que daría la vida por Carlos, ¿no? Yo más bien quería poner sobre la mesa, Cecilia, la necesidad de que estos cambios sean asumidos desde el gobierno, desde el Estado,
porque es sumamente necesario que el Ministerio de Educación garantice educación sexual integral en nuestras escuelas, que la educación se dé con enfoque de género, porque esto va a garantizar que haya una ciudadanía que abrace la diversidad, que respete, porque, ojo, nosotros no nos oponemos a una educación basada en valores, pero queremos que uno de esos valores sea el respeto, sea la diversidad, ¿no? Así que, gracias, Cecilia, por habernos hablado acerca de cuáles son las causas del rechazo a las personas LGTBI dentro de los hogares, también de las consecuencias, ¿no? Porque lamentablemente hay consecuencias dolorosas y terribles, el riesgo aumenta a más rechazo. Y por último, de cómo prevenirlo, ¿no? Esperamos que el Ministerio de Educación se ponga las pilas, que el Ministerio de la Mujer, que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social haga su trabajo y garantice una educación de calidad, una educación que pueda garantizar el respeto hacia todas las personas. Así que muchísimas gracias, Cecilia. Con tus reflexiones nos vamos hacia una pausa para retomar con el bloque cultural. No se vayan. En unos segundos volvemos. Esto es Radio Trans, la radio que te transforma. Nuestraamérica.tv es un canal de televisión independiente de ámbito latinoamericano que se transmite por internet y que promueve la democratización de la comunicación social. En Nuestraamérica.tv puedes encontrar contenidos políticos, sociales, económicos, culturales, históricos, de género y feministas que aportan a la transformación de la sociedad. Síguenos en redes como Nuestraamérica.tv o busca todo nuestro contenido en www.nuestraamerica.tv. Latindad.org. Justicia fiscal, nueva arquitectura financiera, economías transformadoras. Latindad.org. Diálogo político, articulación social, producción de conocimientos, generación de masa crítica. Latindad.org. Promovemos inclusión política, económica y social para toda la región. Latindad.org. Somos la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social. Búscanos como latindad.org. En breve regresamos con Radio Trans, la radio que te transforma. Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma. Radio Trans. Ya estamos de vuelta aquí en Radio Trans. Iniciamos el último bloque. Un bloque en el que abordamos lo cultural y para eso quiero invitar a Erika, la encargada de este bloque. ¿Cómo estás, Erika? Hola, Gaela. Hola, chicas. Bienvenida, Francesca. Bueno, hoy día voy a recomendar a un autor trans. Nos vamos hasta México para hablar del trabajo de Daniel Niscap y su poemario Poesía en Transición por la editorial Pez en el Árbol 2017. Daniel es un hombre trans que nace en la Ciudad de México en 1984. A los 12 años se muda a Oaxaca y descubre su pasión por la poesía a través de la trova latinoamericana, gusto que comparte con sus padres y con sus amigos, ¿no? Es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y ha trabajado como editor y jefe de redacción en portales para el Estado. Asimismo, es activista y da talleres en comunidades indígenas donde se ha podido hacer producciones radiofónicas sobre el tema de la defensa del territorio, la soberanía alimentaria y derechos humanos. Entonces estamos hablando de una activista trans sobre comunidad y sobre temas de identidad también de las culturas mexicanas, ¿no? Como escritor, ha participado en talleres literarios y recitales en su comunidad de Sáchila. Y Poesía en Transición es su primer poemario, ¿no? El cual está estructurado en 17 poemas con ilustraciones de portada e interiores por el artista gráfico José Moisés Sereno Arellano. En palabras de sus editores, los poemas de Daniel son una muestra de disputa territorial desde el cuerpo de un hombre trans. Y por tanto, una apuesta política desde la escritura, aquella la que salva, la que acompaña, la que libera, ¿no? Una voz visible de esa dualidad y su proceso de transexualización
sobre el miedo hacia sí mismo y sobre hacia la sociedad, ¿no? Que a lo largo de la historia pues, ha rechazado lo diferente. Esta disrupción poética refleja una lucha para poder ser quien se desea ser, para ser agua nueva, que es lo que en lengua zapoteca significa su apellido de autor, Nizcap. A continuación voy a leer 2 poemas titulados Me construyo y A ella que también soy yo. Así que dice así. Me construyo. Lentamente me construyo, e inacabado camino hacia mi perfección. Me recorto los juicios de otros, me dejo crecer al sol, renazco cada vez que miro mis ojos iluminados por mi propia luz. Me reconozco desnudo al viento, dejo caer mis pasos lentamente sobre la tierra y soy un relámpago azulado que surca nuevos cielos, otras fronteras desconocidas. Soy un gigante, me estremecen las olas del mar y la vida que he abrazado con los cientos de raíces que brotan de mi corazón. Mi voz es eterna, ha existido por siempre en la tierra, así como todas las voces del mundo, pero hasta ahora me doy cuenta. Me tomo de la mano, me expongo a la luz de la luna y vuelo lejos con ella. Cierro los ojos y no dejo de existir. Me miro por dentro, me beso con palabras cada parte del cuerpo. Puedo verme. Y el segundo poema, me encanta la poesía de Daniel, la verdad que estoy muy, muy emocionada de poder leerla. El segundo poema se titula A ella, que también soy yo. ¿Cómo explicaré la extinción de su voz y sus nuevos silencios? O que sus palabras ahora serán sonrisas lejanas para quien no quiera escuchar. ¿Cómo justificaré su muerte cuando amanezca desnuda sobre la cama, con un falo imaginario en la mano y el pecho ensangrentado? ¿Para qué disculparme de su muerte si yo también la perderé? Yo también presenciaré su entierro, lanzaré su tumba, flores que sean necesarias para que parta feliz. Después vivirá en mi memoria, en las cicatrices que dejará su paso por mi cuerpo. Se asomará al espejo de vez en cuando, solo para decir adiós. Estará feliz de despedirse 1, 2, infinitas veces. Le permitiré hacerlo, que parta todas las veces posibles, y todos pedirán que pronuncie palabras en su nombre, pero no lo haré. Usaré a mi manera, a solas con ella. Volaré a mi manera, a solas con ella y en paz. Es una poesía muy potente la de Daniel Nizcap, es un bello poemario ilustrado, la verdad que le agradezco mucho al autor el habérmelo podido enviar de manera digital. Y bueno, finalmente, para cerrar el bloque, mi presentación, quiero hacer una invitación mañana, domingo 31 de octubre, al recital Canto de Luz en la Oscuridad, que organiza la editorial Mano Alzada, a las 10 de la mañana, hora peruana, 12 en Chile y 6 en Grecia, donde voy a leer algunos poemas de amor terroríficos, porque no hay nada más terrorífico que el amor. Me acompañarán las autoras peruanas Leslie Costello, Melissa Gessi, Ivonne Bernoulli, Caterine Zárate, Ana Luisa Ríos y Carmen Luz Gorriti. Y desde Grecia, el poeta Stelios Karagiannis, desde Chile, Shakti Kundalini, y por Perú, el poeta Marco Martos. Voces. Invitados, mañana a las 10 de la mañana, recital terrorífico por Halloween. Que viva el amor terrorífico. De terror. Bueno, chicas, hemos llegado a la parte final del programa, habiendo tocado la necesidad de tener que caminar hacia una asamblea constituyente que también reconozca los derechos de las mujeres, de las personas trans, que le reconozca los derechos a toda la ciudadanía. Hemos hablado además de las consecuencias que trae el rechazo de la familia hacia las personas de la diversidad sexual y de género. Cecilia ha sido muy gráfica en poder plantearnos toda esta preocupación y la necesidad de tener que garantizar educación sexual integral en las escuelas, en los hogares, para poder caminar hacia una sociedad más justa, ¿no? Gracias, Erika, por ese regalo, por esa poesía, por ese arte. ¿Algo más, chicas, quieran añadir? Yo quiero mandar saludos a las chicas del gym, a la Miss Zaida, a todas las chicas del baile y, bueno, felicitarla por su 3er aniversario de su spa.
Francesca. Agradecerles el espacio, el poder compartir, permitirme compartir mi opinión también con ustedes y encantada. Genial. Erika. No, ya di los saludos, los cherries, por Se favor. lo dio todo. Mañana, Es que... a las 10 mañana voy a leer poemas terroríficos. Bueno, así nos despedimos de este episodio, de este programa, invitándonos a la reflexión y a seguir luchando por una sociedad más justa para todos, para todas y para todes. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Nos vemos. Chao. Buses. Aquí termina Radio Trans. Te esperamos en el siguiente programa. Somos Radio Trans, la radio que te transforma. Ponlo en tus alertas. ¿Ay qué? Radio Trans es una producción de nuestraamérica.tv, gracias al apoyo de Transformar, Latindad y el Fondo de Mujeres del Sur como parte del programa Liderando desde el Sur.